Entonces, los dos procedimientos quirúrgicos más frecuentes, la laparotomía exploratoria y drenaje peritoneal simple. Pueden hacer directamente una laparotomía, solucionar, resecar las zonas necróticas, o pueden dejar, ¿no?, un drenaje como Penrose para mejorar o aliviar el proceso inflamatorio. La alimentación enteral se debe instaurar en forma lenta, progresiva. Es importante el uso de aminoácidos en la nutrición enteral. Es controversial que esté en estudio el uso de probióticos para de alguna manera prevenir o disminuir el riesgo de enterocolitis necrotizante, y el uso de corticoides prenatales, que eso lo hemos comentado, que disminuye el riesgo de enterocolitis. Inmunoglobulinas que también se pueden utilizar. Lactante de 3 meses de vida que desde hace un mes presente episodios intermitentes de distensión abdominal, dolores de tipo cólico y algunos vómitos con tendencia al estreñimiento. Entre sus antecedentes personales hay que destacar que fue un prematuro, pesó 900 gramos al nacimiento y tuvo dificultad respiratoria importante, que además precisó ventilación asistida durante 15 días. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de su cuadro clínico? Estenosis colónica, secundaria enterocolitis necrotizante, megacolon congénito, vólvulo intestinal intermitente, enteritis crónica por rotavirus, adenitis mesentérica secundaria a neumopatía crónica. La respuesta es la. Entonces tiene ustedes un lactante de 3 meses con antecedentes de prematurez, pesó 900 gramos, tuvo dificultad respiratoria y con ventilación mecánica asistida. Entonces tiene varios factores para enterocolitis necrotizante, y la manifestación o la complicación de la enterocolitis necrotizante después de 2 o 3 meses o 4 meses será una estenosis colónica. ¿Sí? La enterocolitis necrotizante es la patología gastrointestinal menos grave del recién nacido de bajo peso. Se produce por la sobreinfección intestinal de Streptococcus pneumoniae. En estudios experimentales puede ser prevenida por la alimentación neonatal con leche materna. Puede asociarse a trombocitosis en el recién nacido. Se acompaña a ascitis, derrame pleural y derrame pericárdico. Respuesta. ¿Es la patología gastrointestinal menos grave de recién nacido de bajo peso? No, es la más grave y es una emergencia en las unidades de cuidados intensivos. Se produce por sobreinfección intestinal del Streptococcus pneumoniae. El Streptococcus pneumoniae es un germen frecuente en la patogenia de la enterocolitis necrotizante. ¿Respuesta? No. ¿Qué gérmenes son frecuentes y son responsables de la enterocolitis necrotizante? 1. Si es rápida la manifestación, pueden ser gérmenes propios de la mamá. Hablamos de coli, estreptococo de grupo B, listeria, ¿no? Pero si hablamos de una manifestación tardía, propio del prematuro, va a ser gérmenes que colonizan el ambiente, ¿no? Gérmenes que producen infección intrahospitalaria. El germen con más frecuencia va a ser estafilococo, puede ser protes, puede ser Klebsiella, pseudomonas, Acinetobacter, todos los gérmenes que producen infección intrahospitalaria, ¿ya? En estudios experimentales puede ser prevenida por la alimentación neonatal con leche materna. Entonces, ¿qué incrementa el factor de riesgo de enterocolitis? La nutrición enteral con fórmulas lácteas, ¿no? Pero la leche materna se ha visto que disminuye, o es un factor que disminuye el riesgo de enterocolitis necrotizante. Entonces, cuando ustedes inician nutrición enteral en los lactantes prematuros, lo hacen con lactancia materna exclusiva, con leche materna exclusiva, ¿ya? Entonces no incrementen rápidamente, incrementen, inicialmente pueden incrementar de 5 a 10 ml por kilo día, y los siguientes días pueden incrementar el volumen entre 10 a 20 ml por kilo día, ¿no? Por día. Puede asociarse a trombocitosis en el recién nacido. ¿Hay trombocitosis? ¿Sí? No. ¿Qué es lo que hay en la enterocolitis necrotizante? Trombocitopenia, recuerden, hay trombocitopenia, consumo, no incremento de las plaquetas, hay trombocitopenia. Se acompaña de ascitis, derrame pleural y derrame pericárdico. ¿Hay ascitis? En clasificación 3A, la presencia de ascitis es frecuente en la clasificación de Bell, 3A ascitis,
¿ya? Pero no hay derrame pericárdico y tampoco derrame pleural. La respuesta es la C. La enterocolitis necrotizante es la patología gastrointestinal, esa es la misma. La indicación quirúrgica es obligada en un paciente afectado de enterocolitis necrotizante cuando presenta uno de estos signos clínicos: heces mucosanguinolentas, vómitos biliosos, distensión abdominal, neumoperitoneo, shock hipovolémico. ¿En qué casos nosotros indicamos el tratamiento quirúrgico? La indicación quirúrgica es obligada en pacientes afectados por enterocolitis necrotizante cuando tendrá heces mucosanguinolentas, vómitos biliosos, distensión abdominal, neumoperitoneo, shock hipovolémico. La indicación absoluta será neumoperitoneo. Un recién nacido de 1,6 kg con signos de asfixia y repetidos episodios de apnea comienza el tercer día con vómitos, distensión abdominal y deposiciones hemorrágicas. El diagnóstico más probable será invaginación intestinal, volvo, megacolon aganglionar, enterocolitis necrotizante, úlcera del divertículo de Meckel. Recién nacido de 1,6 kg con signos de asfixia y repetidos episodios de apnea, comienza el tercer día con vómitos, distensión abdominal y deposiciones hemorrágicas. El diagnóstico más probable será invaginación intestinal, vólvulo, megacolon aganglionar, enterocolitis o úlcera del divertículo de Meckel. ¿Será una invaginación intestinal? Las invaginaciones intestinales se pueden manifestar con sangrado, ¿sí? La manifestación de la invaginación o la intusepción es sangrado, ¿no? Rojo, ¿no? En Rosella, ¿no? ¿Puede manifestarse? Sí. El vólvulo se puede manifestar con sangrado, con hematoquesia. También, si hay un vólvulo intestinal, los neonatos pueden manifestar. El megacolon aganglionar, la enfermedad de Hirschsprung, puede manifestarse. La úlcera del divertículo de Meckel se puede manifestar con sangrado también. Entonces lo que tiene que hacer es observar la pregunta. Este es un prematuro que tuvo asfixia y presenta episodios de apnea. Entonces el mecanismo de la fisiopatogenia de la enterocolitis es lo que estamos viendo: asfixia y periodos o episodios de hipoxia, ¿no? Entonces la invaginación es una patología no propia del neonato recién nacido, es una patología propia del lactante a partir de los 3 meses hasta los 2 o 3 años. Entonces no van a ver ustedes invaginación o intusepción en un neonato. El vólvulo es una manifestación propia o propia del lactante o propia del neonato. Pueden ustedes tener recién nacidos con vólvulo y manifestarse rápidamente con vómitos y hematoquesia o sangrado. Megacolon aganglionar no se manifiesta con sangrado inmediatamente, lo que van a tener distensión abdominal de forma progresiva y ausencia de meconio. Enterocolitis necrotizante es lo que estamos viendo, y el divertículo de Meckel también es una patología propia del lactante, donde hay sangrado como manifestación frecuente, que es hematoquesia. Entonces, por lo tanto, es enterocolitis necrotizante. Niño de 5 días de edad, nacido con 1,2 kg de peso, muestra mal aspecto general, gran distensión abdominal, retiene en el estómago las tomas administradas por sonda y tiene algún vómito. En la radiografía simple hay distensión de asas intestinales o asas, abdominales, y se ve aire en la pared del intestino. ¿Cómo se llama el aire en la pared del intestino? ¿Cómo se llama? Neumatosis, ¿no? Nunca se olviden. Neumatosis es el aire en la pared del intestino, pero no en el peritoneo. ¿Qué diagnóstico le sugiere este cuadro clínico? Hilio meconial por fibrosis quística, estenosis o atresia duodeno, enterocolitis necrotizante, atresia del ano, peritonitis neumocócica. Enterocolitis necrotizante, ¿sí? Señale, ¿qué afirmación de las siguientes relativa al meconio fetal normal es correcta? Creo que ya vimos, ¿no? Respuesta: no contiene gérmenes. ¿Cuáles son riesgos para enterocolitis necrotizante en un recién nacido prematuro o en uno de bajo peso para la edad gestacional? Ductus arterioso, uso de indometacina, policitemia, aumento brusco y exagerado de la osmolaridad, todas. Riesgos para enterocolitis necrotizante. El ductus arterioso, sí. ¿Incrementa el riesgo? Sí, por lo que hemos mencionado. Disminuye el flujo de sangre hacia a nivel intestinal. Uso de indometacina, sí, ¿no? Cierra el ducto, pero disminuye el flujo a nivel esplácnico y a nivel renal. Riesgo de enterocolitis
riesgo de insuficiencia renal aguda, riesgo de plaquetopenia. La policitemia incrementa el riesgo de enterocolitis necrotizante. La policitemia en el recién nacido por la hiperviscosidad y la disminución de flujo a nivel plástico incrementa el riesgo de enterocolitis necrotizante. El aumento brusco y exagerado de la osmolaridad también. ¿Sí? Perfecto. Respuesta: todas. Neumatosis intestinal, ¿es patognomónica de qué patología? Yo creo que con esto no se van a olvidar enterocolitis necrotizante. ¿Cuál es la afirmación incorrecta en enterocolitis necrotizante? Se encuentra un hemocultivo positivo en el 70-80% de los casos de NEC. El organismo más común es Staphylococcus epidermidis, seguida de coli Klebsiella. El rotavirus y el coronavirus se han asociado a NEC en varios centros. Las enterotoxinas producen NEC. La sepsis fúngica puede producir NEC. ¿Cuál es la afirmación incorrecta en la enterocolitis? ¿La sepsis fúngica puede producir enterocolitis necrotizante? Sí, cualquier cuadro infeccioso, no solo en forma directa, sino también por toxinas, puede incrementar el riesgo de enterocolitis necrotizante. No solo las bacterias, sino también los hongos y los virus. ¿Las enterotoxinas producen NEC? Sí. ¿El rotavirus y el coronavirus se han asociado a enterocolitis necrotizante en varios centros? Sí. Recuerden que la enterocolitis es una patología propia del prematuro y se puede manifestar incluso hasta los 3 meses. Si ustedes tienen lactantes de 3 meses con antecedentes de prematurez, pueden tener enterocolitis necrotizante. El organismo más común es el Staphylococcus epidermidis, seguida de coli Klebsiella. Se encuentra un hemocultivo positivo en el 70% a 80% de los casos de NEC. Entonces, encontraremos bacteriemia en los pacientes con enterocolitis necrotizante. ¿Habrá bacteriemia en un 70-80%? No. ¿En qué porcentaje encontramos bacteriemia? En 20 a 30%. ¿Sí? Bien, el organismo más frecuente será Staphylococcus epidermidis, seguida de coli Klebsiella. Entonces, ¿cuáles son los gérmenes que producen? Si hablamos de manifestación precoz, podemos comentar o hablar de gérmenes que colonizan la flora vaginal, que producen neumonía, sepsis, meningitis. Pero si hablamos de prematuros cuya manifestación es más tardía, hablamos de gérmenes intrahospitalarios. ¿Y cuál es el germen intrahospitalario más frecuente? ¿Cuál es el germen? Estafilococo, lo que tienen ustedes en la mano, ¿no? Estafilococo. Respuesta: la A. ¿Sí? ¿En quiénes hay mayor riesgo de desarrollar enterocolitis? Edad corregida de 31 a 36 semanas. Algunos dicen 30 a 32, o sea, 7 a 8 semanas de vida si nació con 24 semanas. Grado de inmadurez, más sustrato, más bacterias intestinales, más isquemia. Ductus muy significativo no tratado. Exsanguíneo transfusión por hiperbilirubinemia más realizada. Todas. ¿En quiénes hay mayor riesgo de desarrollar NEC? Exsanguíneo transfusión. Sí. Ductus arterioso significativamente o hemodinámicamente significativo. ¿Sí? Grado de inmadurez, más sustratos, más bacterias intestinales, más isquemia. Sí. En edad corregida de 31 a 33 semanas, algunos dicen 30 a 32, o sea, 7 a 8 semanas de vida si nació con 24 semanas. Entonces, la manifestación de la enterocolitis, cuanto más prematura es más tardía. Y podemos tener enterocolitis hasta los 3 meses post nacimiento. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos? Me llamo Dimas, nací casi de 34 semanas, pero tuve un peso de 1290. Uy, crecí mal. Estuve muy despierto y vivaracho con un hambre increíble. Ahora estoy muy grave con NEC. ¿Cuál cree usted que haya sido el problema, además del riesgo elevado que yo tenía al nacer? Como era tan maduro y tan hambriento y succionaba muy bien, al tercer día me dejaron comer por biberón, lo que yo quería, y era libre demanda. Podría haber sido una infección por estafilococo, un episodio de apnea que tuve en el segundo o tercer día de vida, un ductus hemodinámicamente significativo, todos. Entonces Dimas es un bebé, un prematuro de 34 semanas y pesó 1,290 kg.
aparentemente no tenía mayor manifestación respiratoria, le dieron rápidamente leche e incrementaron el volumen rápidamente. Como factor de riesgo, aparte del evento hipóxico isquémico, son las infecciones, que son las bacterias, son los procesos inflamatorios y también los sustratos o el incremento de osmolaridad, que incrementa el trabajo respiratorio a nivel intestinal y eso incrementa el riesgo de enterocolitis necrotizante. Entonces, como era tan maduro y hambriento, succionaba muy bien, le dieron rápidamente e incrementaron el riesgo de enterocolitis. Infección por estafilococo, un episodio de apnea que tuve al segundo y tercer día de vida, ductus hemodinámicamente significativo, todos. Entonces, Dimas, ¿qué tiene? Es un bebé que tiene 34 semanas y pesa 1,290 kg y no tiene manifestación de distrés respiratorio. ¿Tendrá ductus hemodinámicamente significativo, Dimas? ¿Cómo sería la manifestación de un ductus significativamente o hemodinámicamente significativo? Con shunt de izquierda a derecha, con flujo hacia los pulmones y la manifestación va a ser distrés respiratorio. ¿Sí? ¿Ustedes creen que Dimas, que tiene, no sé si ponen acá los días, que al segundo o tercer día presentó apnea y estaba vivaracho y no tenía ningún problema y por eso le incrementaron rápidamente el volumen? ¿Ustedes creen que haya tenido apnea a pesar de ser prematuro de 34 semanas con un peso de 2,900? No, por acá ponen, estuve muy despierto y vivaracho y con mucha hambre y ahora estoy muy grave con él. ¿Cuál cree que haya sido el problema, además del riesgo que tenía por ser prematuro y PEC? El incremento de la osmolaridad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Están de acuerdo todos? Entonces, un bebé que está bien, está despierto, está activo, no tiene necesidad de oxígeno y no tiene distrés, poco probable que tenga un ductus hemodinámicamente significativo. Poco probable que haya periodos de apnea en el segundo o tercer día. Poco probable que tenga infección por estafilococo. Entonces, muy poco tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho que lleve a tener, o qué es lo que ha hecho que presente enterocolitis este bebé? El incremento rápido de volumen o la osmolaridad a nivel intestinal. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? No. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? ¿Dudas? Pregunten. ¿Sí? ¿O pasamos? Bien. Trastornos metabólicos. Los trastornos más frecuentes en el recién nacido y en el prematuro son hipoglicemia, hipocalcemia, puede haber hipomagnesemia, puede haber hipernatremia o hiponatremia. ¿Ya? La más frecuente en los recién nacidos prematuros, en los pequeños para la edad gestacional y los macrosómicos es la hipoglicemia. Cuando hablamos de hipoglicemia es bien difícil definir el valor exacto para hipoglicemia. Algunos consideran 40, ¿no?, con manifestación clínica, otros 35, ¿no?, sin manifestación clínica. Entonces consideramos entre 35 y 45 miligramos por decilitro como hipoglicemia en el recién nacido. Entonces la manifestación o la principal manifestación o las primeras manifestaciones son problemas de excitación. Entonces vamos a tener manifestación como tremores en el recién nacido. Entonces lo primero que evidenciamos es tremores. Y luego la manifestación va a ser más neurológica, va a haber hipoactividad, letargia, succión pobre en el paciente con hipoglicemia. ¿Ya? Las causas son muchísimas. En el prematuro, obviamente, la inmadurez, ¿no?, la ausencia de depósitos de glucógeno y la ausencia de síntesis o la gluconeogénesis hacen que el bebé prematuro y el pequeño periodo gestacional haga o tenga riesgo de hipoglicemia. Los PEC que tienen depósitos bajos de ácidos grasos incrementan, y depósitos bajos de glucógeno, incrementan el riesgo de hipoglicemia. Y obviamente los grandes para la edad gestacional por el hiperinsulinismo también incrementan el riesgo de hipoglicemia. Entonces, el manejo de hipoglicemia es bastante fácil. Ustedes pueden iniciar con nutrición enteral rápidamente, manifestándose, o en aquellos niños con factores de riesgo, incrementan la nutrición aceleran la nutrición enteral y hacen controles entre los 30 a 60 minutos. Si el paciente persiste con hipoglicemia, entonces lo que pueden hacer ustedes es iniciar manejo endovenoso con
VIG de 4 a 6 miligramos por kilo minuto. Si las hipoglicemias no se resuelven con el VIG, ustedes van incrementando el VIG de 2 en 2. No incrementen más de 2. Incrementen poco a poco el VIG y pueden llegar hasta 12 miligramos por kilo minuto. Si el VIG llega o está por encima de 12 miligramos por kilo minuto, hablamos de hipoglicemias persistentes. ¿Ya? Entonces, en ese caso pueden ustedes utilizar hidrocortisona o un corticoide para estimular la producción o la gluconeogénesis o la producción de glucosa. Que usamos hidrocortisona a dosis de 5 miligramos por kilo día. Pueden usar en 2 dosis. Si no hay respuesta, hay alternativas, ¿no? Entonces pueden usar ustedes octreotide, diazóxido o glucagón como tratamiento en pacientes con hipoglicemia. La hiperglicemia es otra manifestación propia del prematuro y también del recién nacido a término. Muchas veces no regula o hacen resistencia a la glicemia y rápidamente se incrementan por cualquier efecto o estrés. Entonces el estrés infeccioso, el estrés por distrés respiratorio o cualquier injuria en el paciente puede incrementar la hiperglicemia. Las catecolaminas son los principales factores de incrementar la glicemia. Entonces las catecolaminas incrementan el estímulo de cortisol endógeno y producen mayor glicemia a nivel sanguíneo. Entonces resuelven esto, resuelven la causa que está produciendo y rápidamente baja la glicemia. Entonces, cuando hablamos de hiperglicemia, cuando la glucosa está por encima de 125 miligramos por decilitro. ¿Ya? Entonces, si la glicemia llega o supera los 250 miligramos por decilitro, el tratamiento es insulina, ¿no? Con escala móvil van modificando la dosis de la insulina de acuerdo a los controles que ustedes tengan. Las otras manifestaciones metabólicas son la hipocalcemia, son manifestaciones metabólicas transitorias, va a ser hipocalcemia, va a haber también hipomagnesemia, que está asociado a la hipocalcemia, pueden tener hipernatremia o hiponatremia o hipernatremia. La hipernatremia es muy frecuente en los recién nacidos con deshidratación. Recién nacidos con deshidratación rápida durante los primeros 3 días hacen hipernatremia y generalmente está asociado a fiebre. Son bebés que llegan a la emergencia con fiebre y con un descenso exagerado de peso, más del 15%. Se le toman ustedes un análisis de sangre, ven los electrolitos probablemente por encima de 150, con un descenso, con un delta de peso menor al 15% y con manifestación de fiebre. Es bien raro que los lactantes o los recién nacidos inmediatamente al nacimiento presenten fiebre. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven bebés con fiebre, sospechen siempre en deshidratación hipernatrémica, ¿ya? Que generalmente se presenta en los primeros días. Bien. ¿Cuál de las siguientes situaciones, de las diferentes situaciones metabólicas en el recién nacido no produce convulsiones? Hipomagnesemia, hipocalcemia, hipoglicemia, hipernatremia, hiperpotasemia. Esa pregunta la vimos. Respuesta. ¿Ya? Hiperpotasemia. Solo tienen que recordar la manifestación de la despolarización y la repolarización y se dan cuenta que la hiperpotasemia es la responsable de la repolarización y no hay excitación, no hay convulsiones. Son causas de hipoglicemia neonatal asociadas a hiperinsulinismo. La diabetes materna, eritroblastosis fetal, nesidioblastosis, tocólisis materna con betamiméticos, todas las anteriores. Entonces, causas de hiperinsulinismo. La diabetes materna incrementa o es causa de hiperinsulinismo. La eritroblastosis, la isoinmunización también incrementa el hiperinsulinismo. Nesidioblastosis también incrementando o produciendo riesgo de hipoglicemia. Tocólisis materna con betamiméticos también. Respuesta, todas las anteriores. Hiperglicemia neonatal se define. Hiperglicemia se define cuando la glicemia sanguínea muestra cifras superiores a 160, superiores a 200, superiores a 125, superiores a 225 y superiores a 220. Respuesta, la C, 125. Son causas de hipocalcemia, excepto prematuridad, asfixia, hijo de madre diabética, uso de diuréticos y acídicos, fototerapia. Entonces, ¿puede haber hipocalcemia en la prematuridad? Sí.
¿no? Asfixia, la asfixia desencadena, es un desencadenante de hipocalcemia y también de la hipomagnesemia. Los hijos de madres con diabetes, el uso de diuréticos tiacídicos, la fototerapia. Entonces, factores que disminuyen o incrementan el riesgo de hipocalcemia, disminuyen el calcio a nivel de sangre, la fototerapia, recuerden, prematuridad, asfixia, hijo de madre diabética, pero uso también de diuréticos, pero no tiacídicos, el uso de furosemida. ¿Ya? Diuréticos de ASA incrementan el riesgo de hipocalcemia.